Hoy en nuestra entrada número 3 y nuestro último capítulo de este podcast vamos a hablar sobre la intervención psicosocial. Este capítulo se va a dividir en 3 partes. La primera parte van a ser generalidades sobre la intervención psicosocial. La segunda parte va a ser acerca de cómo abordar el conflicto armado desde la intervención psicosocial. Y nuestra tercera y última parte va a ser sobre un enfoque de género que se quiso dar. Para contextualizar acerca de la intervención psicosocial, es importante aclarar que esta es la manera de intervenir, valga la redundancia, en medio del proceso de recuperación de víctimas post-conflicto. La intervención psicosocial privilegia su accionar en la vertiente participativa sin desconocer otra que se llama dirigida, ya que por la naturaleza de ciertas problemáticas o necesidades psicosociales se hace necesario la dirigida. Entonces, la vertiente participativa, para aclarar, es la manera de trabajar en conjunto atacando necesidades específicas con el fin de emancipar a las personas del conjunto que han estado expuestas al conflicto armado. Por otro lado, la dirigida es en la cual una persona se encarga de llevar el plan para intervenir cierto problema específico. En este caso, el cambio se logra por medio de la planificación de quien tiene el conocimiento de la sociedad. En resumen, la intervención psicosocial viene siendo una actividad dirigida a la solución de problemáticas sociales y esta privilegia la participación de los intervenidos con los interventores en la construcción de cambio social y emancipación. Entonces, en relación con el conflicto armado en Colombia y la manera en que se pueda brindar atención sobre el mismo, siendo esta la intervención psicosocial, se reconoce que los intervenidos en un contexto de vulnerabilidad pueden ser adultos, niños y adolescentes, bien sean de escasos recursos que pueden ser reclutados o se ven afectados por desplazamiento o en medio de la guerra son aquellos agentes que quedan en medio y pueden perder familiares o ser heridos sin siquiera ser parte del conflicto. Por esta razón, la intervención psicosocial posee ciertos elementos con los que el interventor, es decir, un experto, puede brindar la ayuda necesaria teniendo en cuenta la interdependencia entre lo individual y lo grupal. Por otro lado, al brindar este tipo de ayudas, busca la adquisición de mayor capacidad de desarrollo sobre la persona, la familia y la comunidad. De la misma manera, esto permite al individuo tener control sobre su ambiente, bien sea individual o social, para solucionar problemáticas y ejecutar cambios. Ahora, un aspecto importante a resaltar es que en Colombia, el Ministerio de Salud diseñó el Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y de este hace parte el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas. Esto es un conjunto de actividades, procedimientos, intervenciones disciplinarias que permite a los diferentes actores atender los impactos psicosociales y los daños en la salud física y mental de las víctimas que han sido ocasionados por o en relación con el conflicto armado en los ámbitos individual, familiar y comunitario, con el fin de mitigar su sufrimiento emocional, contribuir a la recuperación física y mental y a la reconstrucción del tejido social en sus comunidades. Este programa consta de 2 componentes. El primero, la atención psicosocial, y el segundo, la atención integral en salud. El primero centrado en el daño y afectaciones psicosociales y el segundo en salud física y mental. Cabe resaltar que ambos componentes están orientados a superar las afectaciones en salud y psicosociales relacionadas con el hecho victimizante. En primer lugar, es importante aclarar que el acompañamiento psicosocial fue una forma de apoyar el proceso de participación dentro de la Comisión de la Verdad. Esto se basó en la escucha y reconocimiento de ciertas experiencias y de los mismos testimonios de los participantes del conflicto. Lo anterior favoreció a generar un contexto de confianza y apoyo emocional, también reflexivo, como construcción para esclarecer la verdad de los hechos ocurridos
pues que bien, como bien se sabe, que tuvo un gran impacto a nivel psicológico por las cosas que estas personas tuvieron que vivir en esos momentos. Por otro lado, este acompañamiento se entendió como un proceso que involucró el diseño de las acciones, teniendo en cuenta la situación de las víctimas y de los mismos responsables. Del mismo modo se cuidó la movilización emocional. También estuvo involucrado el significado de los hechos o impactos traumáticos que vivieron estas personas. La construcción de las narrativas y los testimonios, ya que, como bien se sabe, pues dependiendo de la historia por quien sea contada, pues se tienen en cuenta como diferentes aspectos y las implicaciones que esto tuvo pues en cada individuo. Ahora bien, esta intervención debe hacerse en diversos como ámbitos, tanto institucionales como sociales, tanto individuales como familiares, también pueden ser comunitarios, teniendo una responsabilidad pues obviamente ético-política en algunos aspectos, ya que pues el conflicto armado en Colombia ha tenido como diferentes víctimas, no solamente como una persona en sí, sino que ha llegado a influenciar personas o bueno, etnias y pues todos estos aspectos. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, pues deben tenerse como en cuenta ciertas responsabilidades para poder intervenir. En primer lugar, es el conocimiento profundo y objetivo de las causas y dinámicas del conflicto armado en Colombia, el reconocimiento de los aspectos centrales de intervención en el mismo posconflicto y sus respuestas sociopolíticas de intervención. En segundo lugar, cualquier intervención que se haga desde el trabajo social debe tener como una premisa básica y es el pensamiento crítico, es decir, como saber diferenciar cuáles son las realidades construidas por quienes tienen el poder y las realidades que son construidas como por las víctimas y por la sociedad en sí. Y en tercer lugar, toda intervención desde el trabajo social debe tener un objetivo claro. Básicamente el acompañamiento para el fortalecimiento de otras caras de la política, por fuera las que están institucionalizadas, es decir, que son formas de ciudadanías y subjetividades políticas pues que son categorizadas como proactivas. Bueno, en esta última entrada y en este último punto de esta entrada vamos a hablar acerca de la intervención psicosocial con un enfoque de género. Primeramente les quería dar como una introducción a lo que es el género y pues en nuestra investigación encontramos que estudios han demostrado que nosotros integramos el género básicamente desde que estamos muy pequeños, desde los 3 años, alrededor de los 3 años nosotros ya empezamos a integrar el género a nuestras identidades. ¿Y cómo hacemos esto? Pues a través de la imitación, de las prohibiciones, de las permisiones, de las sanciones, de los reforzamientos que nuestra cultura y nuestro entorno nos aplica para que nos adecuemos a el modelo femenino y el modelo masculino que pues ya están muy arraigados en nuestra cultura en este caso occidental. Y bueno, entonces básicamente cuando digo entorno me refiero a los espacios en los que nosotros socializamos. Entonces, por ejemplo, en la escuela, en nuestro ámbito familiar, en el lenguaje, en diferentes espacios como la iglesia, en los medios de comunicación, etc. Ahora bien, vamos a ahondar un poco como en las diferentes características que se les atribuye a pues el género masculino y el género femenino. Y básicamente para el género femenino a las mujeres se les atribuye una mayor capacidad para las relaciones afectivas y se les socializa para que desarrollen con eficacia su rol reproductivo y se hagan cargo de las tareas del cuidado y de atención personal. Básicamente pues según nuestra cultura y según estas características, la mujer está muy centrada como en el ámbito familiar y es como la encargada de esta. Ahora bien, para las características del género masculino tenemos que a los hombres se les imponen unos valores y unos roles que les prepara para ser exitosos en el mundo público y en el mundo profesional.
Entonces, pues está el ámbito laboral, el ámbito económico, el ámbito científico y tecnológico, básicamente todo esto relacionado pues con el mundo laboral principalmente. Y se les socializa para la producción y se les educa para que la fuente de su autoestima sobre todo provenga del éxito en este ámbito. Y pues básicamente los mensajes que reciben los niños son de visibilidad, dominancia y superioridad. Estos son como los valores y las características que se les imponen a los niños. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado comentarios como que los hombres no lloran o que no pueden como demostrar sus sentimientos? Pues porque estos no son características que se adapten a el rol masculino. Entonces cuando algo se sale de estas características, pues no está bien visto socialmente. Es importante resaltar, y pues un punto que quería resaltar es el hecho de que el género forma parte de nuestra identidad individual y social. El género forma parte de lo que somos y cómo nos autopercibimos, pero no solamente eso, sino de cómo vemos a los demás y de cómo ellos nos ven a nosotros. El género no está desligado del resto de atributos de nuestra identidad. Entonces, por ejemplo, la raza, la nacionalidad, la clase social, la edad, todo esto pues es una mezcla de características que forman nuestra identidad. Ahora bien, ya entrando un poco más a lo que es la intervención psicosocial, pues nos parece importante explicar las implicaciones que tiene la perspectiva de género en esta intervención. Y básicamente, pues la perspectiva de género es una mirada sobre la realidad de la gente en esas diferentes circunstancias que nos permite detectar diferencias en las vidas, en las experiencias y problemas que se derivan de la construcción de género, y que nos permite tratar de atender o adaptar las intervenciones a tales diferencias. Por ejemplo, no es lo mismo tratar a una mujer que sufrió de violencia sexual en el contexto del conflicto armado a tratar a un hombre que fue parte de la guerra en el contexto del conflicto armado. No es lo mismo. Hay que entender el contexto de estas personas, hay que entender que las situaciones que vivieron no fueron las mismas y que la identidad está completamente ligada con la manera en la que un psicólogo social, en este caso, atendería a estas dos personas. También queríamos hablar un poco acerca de cómo la Comisión de la Verdad le dio también este enfoque de género pues a su revisión del conflicto armado. Y básicamente encontramos que el enfoque de género fue una herramienta de análisis que reconoció el impacto desproporcionado del conflicto armado en la vida de las mujeres y las niñas en consecuencia de la violencia que los actores armados ejercieron contra ellas por su género. Así como, bueno, pues en este capítulo nos estamos centrando en los géneros masculino y femenino. Sin embargo, en la revisión de la Comisión de la Verdad también hacen énfasis en otros géneros, como en las personas de la comunidad LGBTQ+. También la comisión incorporó pues el enfoque de género como un elemento transversal en todo su ámbito de trabajo y contempló como funciones para la creación de un grupo de trabajo de género que contribuía con tareas de carácter técnico, de investigación, de preparación, etc. Entonces, pues es importante como resaltar el hecho de que la Comisión de la Verdad hizo énfasis en el enfoque de género y que evidenció las formas en que el conflicto armado afectó a las personas en razón de su género, de su orientación sexual y de su identidad de género, que básicamente fue un punto de partida para la implementación de medidas que restituyeron derechos, que esclarecieron patrones de violencia. Es que es interesante ver cómo el género no es solo el género, sino que también pues tiene todas estas implicaciones que son mucho mayor
a solamente la violencia sexual o solamente pues sí, violencias en general en contra de todos estos grupos poblacionales que la sufrieron. Y básicamente eso es todo. Muchas gracias por escuchar las 3 entradas de lo que fue este podcast.